financiera o externa que aporte información sobre estados financieros de una empresa a los agentes económicos interesados, como clientes, inversores y proveedores que se encuentran reguladas de forma oficial. Y la contabilidad de gestión interna, que es la que se utiliza para calcular los costos y movimientos económicos en el seno de una empresa. Contabilidad financiera, pues, es una ciencia o una técnica cuyo objetivo es aportar información de utilidad para la toma de decisiones económicas. La contabilidad, por lo tanto, analiza el patrimonio, sus movimientos, reflejando los resultados en estados contables que resumen una situación económica. Es un área de la contabilidad que tiene como objetivo preparar y elaborar información contable destinada a los usuarios externos. Dicha información está sujeta a una regulación externa a la empresa. Su función principal es llevar en forma histórica la vida económica de la empresa. Contabilidad administrativa, también llamada contabilidad gerencial, diseñada o adaptada a las necesidades de información y control a los diferentes niveles administrativos. Se refiere de manera general a la extensión de los informes internos de cuyo diseño y presentación se hace responsable actualmente el contador de la empresa. Su uso es estrictamente interno y serán utilizados por la administración y propietarios para juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad. Contabilidad fiscal, pues, en final que el caso anterior, la contabilidad fiscal es un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario específico. El fisco, como sabemos, a las autoridades gubernamentales les interesa contar con información financiera de las diferentes organizaciones económicas para cuantificar el monto de la utilidad que hayan obtenido como producto de sus actividades y así poder determinar la cantidad de impuestos que les corresponde pagar de acuerdo a las leyes fiscales en vigor. La contabilidad fiscal es útil solo para las autoridades gubernamentales. Relación de la contabilidad con otras ciencias. Tenemos con el derecho, dice, las leyes o decretos pueden influir en la contabilidad, ya que cualquier entidad está sujeta a un marco legal. El derecho laboral regula las obligaciones de una empresa con los trabajadores. Dichas obligaciones se deben registrar en la contabilidad de manera periódica. Un ejemplo, las cotizaciones al Seguro Social. El derecho tributario, al cual regula las obligaciones de la empresa por los tributos que se asignan según las leyes en vigor. Como ejemplo, el IVA, ¿verdad? El derecho mercantil, la contabilidad en este caso se encarga de registrar todos los movimientos de la empresa desde el momento en que la sociedad queda constituida hasta el momento que cierre. Por lo tanto, se liquida, ¿verdad? Con la informática, pues, es la encargada de auxiliar a la contabilidad mediante un soporte informático, es decir, mediante programas de contabilidad existentes en el mercado. La administrativa, con la ciencia administrativa, la contabilidad o departamento contable se encarga de facilitar informes, balances, estados de cuenta, libro de mayor de las situaciones de la empresa, los cuales ayudan a ver la situación de la empresa, así como a gestionar mejor los recursos. Con las finanzas, normalmente tiene planes u objetivos para optimizar, mejorar la empresa. Para poder realizar estos objetivos necesitan el apoyo que la contabilidad les brinda mediante los análisis financieros, como los balances, cuentas de pérdida y ganancia. La economía, dice, las relaciones son tan estrechas que no se pueden suponer la una sin la otra. Se complementan. La economía estudia la riqueza de un país y de una organización, cualquiera, y la contabilidad la registra y da cuenta de ella. Tenemos con las
ciencia de la estadística, podemos afirmar que la contabilidad se vale de los métodos estadísticos de investigación para alcanzar sus objetivos y que a su vez la estadística se nutre de los datos que aporta la contabilidad. La ingeniería determina y controla los costos, ayuda a evaluar la factibilidad financiera de los proyectos. Entidades que tecnifican la contabilidad. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes ya había escuchado estas o ya había leído estas iniciales que tengo ahorita en la pantalla? Vamos a ver alguno que me pueda apoyar con alguno. Jóvenes. Vamos a ver, Anayeli. No, licenciado. No había escuchado nunca No, alguno de estos. ninguno. Ok. ¿Alguien más? Ceslin Vivar. Buenas tardes. Buenas tardes, señorito. Yo tampoco ya. No escuché. Ok, está bien. Muy bien, muy bien. Era solo para ver si todavía estaban ahí despiertos, ¿verdad? Si no se estaban atragantando con la comida. Ok, tenemos el FAST, Financial Accounting Standard Board, en inglés, Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Dice que desde 1973 ha sido la organización designada en sector privado para desarrollar los principios de contabilidad generalmente en los Estados Unidos en el interés del público. Estas normas están oficialmente reconocidas como auténticas. Estas normas son importantes para el funcionamiento eficiente de la economía, porque las decisiones sobre la asignación de recursos dependen en gran medida en la información financiera creíble, concisa y comprensible. El IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es un organismo eminentemente social que persigue como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas de sus miembros, para así elevar su cualidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera del contador público y auditor. Tiene como objetivo hacer cada día más grande, más digna, más prestigiada nuestra profesión y propagar del control y propagar del por qué los controles públicos rindan a la sociedad servicios de más alta calidad. ¿Okay? El IGPA, Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, es una institución dedicada a capacitación permanente y constante de los CPA. Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es CPA? Contador público y auditor. Contador público. Gracias, Brian. ¿Sí? Mediante metodologías pedagógicas avanzadas para dar a conocer sus estándares mundiales de contabilidad y auditoría que promueven las mejores prácticas en beneficio de la profesión contable y de auditoría en nuestro país. El IASSF, International Accounting Standard Committee Foundation, fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, y el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las normas internacionales de información financiera. Normas Internacionales de Información Financiera, en sus siglas NIF, también conocidas como la International Financial Reporting Standard, son estándares técnicos contables adoptados por las instituciones, por la IAS, institución privada con sede en Londres, constituyen los estándares internacionales o normas internacionales en el desarrollo de las actividades contables y supone un manual contable de la forma de cómo es aceptable en el mundo. El objetivo de las NIF dice que es proporcionar a quienes usan la contabilidad para tomar decisiones económicas un conjunto de normas contables de carácter mundial que sean de alta calidad y permita a los mismos la preparación, presentación y uso
los estados financieros de propósito general, cuya información sea confiable, transparente y comparable. Ok. Vamos a ver, ¿alguien me puede apoyar leyendo lo que es normas internacionales de contabilidad? Las normas internacionales de contabilidad. ¿Leer? Sí, siga. Las normas internacionales de contabilidad, NIC o IFRS, International Financial, son un conjunto de estándares creados en Londres por el IASB que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esta información debe aparecer en dichos estados. Las NIC son leyes fiscales o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo con sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información financiera. Son normas contables de alta calidad orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standard Board, IASB, anterior International Accounting Committee. Ok, muchas gracias, señorito. Muchas gracias. Lo que nos da a entender esto es de que esta parte aquí donde dice que no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, quiere decir de que no existían, ¿verdad? Sino que todo ser humano, toda persona que ha llevado contabilidad con el pasar del tiempo ha ido anotando y mejorando estas prácticas, y plasmándolas como normas de cómo se debe de trabajar la contabilidad a manera de que pueda ser uniforme, que en todos los lugares se trabaje de la misma manera, ¿verdad? Y tener una guía de cómo deben de presentarse esta información. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento, jóvenes? ¿Jóvenes? No, ningún. Ok, continuamos. Estas pues son algunas de las normas de contabilidad, pues con el pasar de los años han ido evolucionando a NIF, ¿verdad? Se han ido trasladando algunas. Conforme el pasar de la carrera vamos a ir viéndolas. Nosotros nos vamos a enfocar más en el marco conceptual, en la NIC 1, NIC 7, estados de flujo de efectivo, que son los que nos vamos a familiarizar más en este semestre, ¿verdad? Estados financieros, dice que también denominados estados contables, informes financieros o cuentas, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimentan la misma a una fecha o periodo determinado. ¿Okay? Vela, vela, el conjunto completo de estados financieros que nos hablan las normas dice que un estado de situación financiera a final de todo. Pregunto, ¿el estado de situación financiera cómo se conoce también? ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿O no saben cuál es el estado de situación? El balance general, ok, está bien, gracias. Un estado de resultados integral del periodo, pues es el estado de resultados, ¿verdad? El estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo, notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otras informaciones explicativas. Y hay uno que es un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una entidad aplica una política contable retroactivamente o realiza una reexpresión retroactiva de estados financieros o cuando reclasifica partidas en los estados financieros. Este pues no es muy utilizado, se utiliza más cuando
se implementan alguna NIF en alguna empresa, ¿verdad? Y tienen que hacer un retroceso de la información, ¿ok? De estos, pues, son los que normalmente manejan el estado de situación financiera, que es el balance, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre la cuenta y su definición. Solo que antes les pregunto, para ustedes, ¿qué es la cuenta? Jóvenes. ¿Qué es la cuenta? Vamos a ver, o qué me pueden decir cuando les preguntan qué es la cuenta. Son términos, ya los conocen, los han utilizado y todo, pero a veces no sabemos cómo expresarnos, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario? No. Veamos aquí, pues, definición de cuenta. En cada uno de los títulos bajo los cuales se clasifica, atendiendo su naturaleza, funcionalidad dentro de la empresa, distintos bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio de la empresa. Es un recurso del que se sirve la contabilidad para identificar y acumular en ella las diversas transacciones que lleva a cabo una empresa o negocio. Cuando nos referimos a una cuenta, estamos identificando un rubro de activo, pasivo, patrimonio, de ingresos y gastos. En otras palabras, se utiliza una cuenta en atención a la naturaleza de las diferentes transacciones de tipo económico que realiza un negocio. Por ejemplo, se podría mencionar compras y ventas. ¿Ok? Ahora sí ya me podrían decir o ya entendieron qué es lo que es la cuenta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuenta en contabilidad? Sí, licenciado. Ok, está bien. Dice que nos referimos es al nominarlas o identificarlas, o cómo es que identificamos cada uno de los rubros que se van a utilizar, ¿verdad? Clasificación de las de estados financieros. El contador efectúa una clasificación de las cuentas para dar a conocer los resultados de operación. Las cuentas se dividen en dos grupos: cuentas reales. Estas cuentas representan valores de activo, pasivo y capital. Aparecen en el balance o estado de situación financiera. Y las cuentas nominales, que son las que sirven para registrar los ingresos y egresos, se cancelan al final del ejercicio económico con el resultado, con el estado de resultados o ganancias pérdidas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un pequeño esquema. Cuentas reales son las que aparecen en el estado de situación financiera o balance general. Son las cuentas que integran activo, pasivo y patrimonio. ¿Ok? Cuentas nominales, está retado, las cuentas que integran los ingresos y gastos. Vamos a ver, le voy a pedir a Anthony que me apoye diciéndome una cuenta que él crea que se debe, él sepa que se incluye en el activo. Anthony Ramírez. No puede Anthony. Ok. No. Vamos a ver, Eder Esteban Sica o Sica. Caja, licenciado. Ajá, muy bien, gracias, Eder, muy amable. Vamos a ver a Jacqueline Lima, que diga una cuenta de pasivo que podemos clasificar en el pasivo. Proveedores. Proveedores, muy bien, gracias, muy amable. Keila Ortiz, en el patrimonio.
Solo sería el patrimonio. Capital o aportes, ¿verdad? Sí, poco a poco vamos a ir viendo más qué incluye más en el patrimonio, ¿ok? Gracias. Jennifer García, ¿me puede decir alguna cuenta de ingresos? Ventas. Ventas, muy bien, muchas gracias. Por aquí vi Estuardo Palma, una cuenta de gastos. Compras. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, compañeros. Muy amables. Si se dan cuenta, nosotros ya las hemos utilizado, ya sabemos cuáles son, pero normalmente no sabíamos que se dividen en cuentas reales, cuentas nominales. Bueno, en los activos se consignan efectivo en caja y bancos, que son billetes, monedas, depósitos bancarios, documentos por cobrar, incluye letras de cambio, pagarés, otros documentos a favor de la empresa, clientes, que es el importe de saldos o cargo de los clientes, inventarios de mercadería, mercancías adquiridas o producidas para su venta, papelería y útiles, comprende materiales y útiles que se usan para el funcionamiento del negocio, gastos pagados por anticipado, se refiere a pagos hechos anticipadamente, como por ejemplo las primas de seguro, alquileres, terrenos, área no edificada, propiedad del negocio, edificios, bienes inmuebles, mobiliario, inversiones en muebles, escritorios, máquinas de escribir necesarias para que la empresa pueda desarrollar sus actividades, vehículos, montos, vehículos usados para el transporte de mercadería, maquinaria, pues representa la inversión de maquinaria para producir bienes en la industria manufacturera, marcas y patentes, que son derechos otorgados por el gobierno para explotar exclusividad de diseño, nombres o símbolos. Cuentas complementarias de activos, pues tenemos que son algunos rubros de activo que siempre tendrán saldo acreedor que restan el saldo deudor en sus cuentas principales con la finalidad de expresar su saldo neto. Las cuentas más utilizadas son provisión de cuentas incobrables, documentos descontados, las depreciaciones y amortizaciones acumuladas. En los pasivos se encuentran documentos por pagar, pagarés, letras de cambio y otros documentos por medio de los cuales la empresa se ha comprometido a cubrir un plazo, en un plazo fijo determinada cantidad de dinero. Impuestos por pagar es una provisión que de los impuestos por pagar basta tener conocimiento de la deuda. Pasivos a largo plazo pues pueden dividirse en hipotecas originadas por préstamos en las que como garantía de pago se ha pignorado un activo, normalmente exceden de un año. Bonos, préstamos obtenidos por este sistema de varios acreedores, existen documentos que comprueban el derecho de los propietarios, generan intereses que se pagan periódicamente, su emisión es a largo plazo. Otros pasivos que exceden de un año, ¿ok? El patrimonio o derecho de los propietarios, pues incluye la aportación inicial, que es lo que nos hablaba Casey, si nos, más o menos las ganancias, pérdidas acumuladas en la sociedad forman parte del mismo, el superávit, las ganancias retenidas y las reservas de capital. No quiere decir que solo estas cuentas que yo les estoy poniendo aquí son las que están, ¿verdad? Sino que hay más, yo solo estoy colocando aquí algunas generalidades. Cuentas nominales o de resultado. Se conoce también como cuentas diferenciales, cuentas de gasto y productos o de pérdidas y ganancias. Estas cuentas registran los aumentos o disminuciones en el patrimonio del comerciante por su desenvolvimiento. Cuentas de pérdidas o gastos, estas cuentas tienen siempre saldo deudor. Cuentas de ganancia o producto, estas cuentas tienen
siempre saldo acreedor. Entre las cuentas de pérdida, pues tenemos sueldos pagados, comisiones pagadas, alquileres pagados, intereses pagados, descuentos concedidos, gastos generales, impuestos, depreciaciones, propaganda, gastos de publicidad, almacenaje pagado, fletes y acarreos, gastos en compras. Y entre las cuentas de ganancia tenemos sueldos recibidos, comisiones recibidas, alquileres recibidos, intereses percibidos, premios diversos, herencias, donaciones, dividendos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, licenciado, todo bien. ¿No? Vamos hasta aquí todo normal, ¿ok? ¿Ustedes me pueden decir qué es nominar una cuenta? ¿Alguien sabe qué es nominar una cuenta? ¿No? Como les decía, estos son términos que ya manejamos nosotros, que ustedes, todos los que estudiaron para perito contador, utilizaron estos términos, tal vez no se recuerdan de ellos o no están muy familiarizados con el nombre correcto. Nominar una cuenta, pues es adjudicarle el nombre a la cuenta, ¿verdad? Al decir tenemos efectivo, pues tenemos 500 quetzales en efectivo, pues a eso le vamos a llamar nuestra caja, ¿verdad? Tenemos en depósitos bancarios X cantidad, pues eso le vamos a llamar bancos. Tenemos artículos para la venta, pues les vamos a poner de nombre mercaderías, ¿verdad? ¿Ok? Abrir una cuenta, pues dice que es hacer en ella la primera anotación, ya sea en el debe, si es de pérdida o activo, o en el haber, si es de ganancia o pasivo. Cargar una cuenta, pues es hacer una anotación en el debe de la cuenta, ya sea de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Abonar una cuenta es hacer una anotación en el haber de la cuenta, ya sea de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Debe dice que es una T gráfica, es al lado izquierdo donde se registran las entradas de valores si son cuentas de activo o pérdida. Haber es en una T gráfica al lado derecho donde se registran las salidas si son cuentas de activo o pérdida. Saldo pues es la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. Esta puede ser deudor o acreedor. Saldo deudor es cuando la diferencia resulta de restar de la resulta de restar del haber del debe, o sea, cuando el debe es mayor que el haber. Saldo acreedor es cuando la diferencia resultante o del resultado de restar el debe del haber, o sea, cuando el haber es mayor que el debe. Saldar una cuenta es escribir el saldo del lado de suma menos para igualar las sumas. Cerrar una cuenta es trazar dos líneas horizontales paralelas debajo de estas después de haber sido saldadas. Reabrir una cuenta significa volver a abrirla con el saldo que se cerró en el mismo lugar donde se abrió, sea esta del debe o del haber. Todos estos términos, pues en la práctica los vamos a ir viendo poco a poco cuando ya entremos a la partida doble, ¿verdad? El libro diario, el libro mayor. Pero son términos que ustedes ya manejan, pero tal vez desconocen cómo es que se llaman de la forma correcta, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que es la ecuación patrimonial y sus elementos. Dice que la ecuación patrimonial está fundamentada en el método de la partida doble, la cual permite tener un equilibrio en la medida en que lo que se tiene se debe, y es en la ecuación patrimonial donde se comprende la importancia y la esencia de la partida doble. En principio, la ecuación patrimonial señala que el activo es igual al patrimonio,
pero cuando surge el pasivo, la ecuación se convierte en activo igual a pasivo más patrimonio. La ecuación tiene tres variables o elementos que a continuación se explican. Activo, los bienes y derechos de la empresa. Pasivo, las deudas de la empresa con terceros. Y patrimonio, las deudas de la empresa con los socios. ¿Ok? Recuerden que estos son conceptos cortos para que ustedes se familiaricen. Ya los conceptos que están en el marco conceptual, yo ya se los di la semana pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Anayeli, coménteme. Levantó la mano. Sí, licenciado. ¿Qué es una partida doble? La partida doble. Dice que la partida doble se la voy a explicar así rapidito porque la otra semana es que lo vamos a entrar a ver ya eso, ¿verdad? Pero la partida doble es un método utilizado para hacer el registro contable en la actualidad, donde debe de sumar lo mismo las cantidades del debe que las cantidades del haber. Ya normalmente usted hace una partida, una partida en su papel, normalmente a 2 columnas, ¿verdad? Le suma lo mismo la columna de debe que la columna del haber. Si no estoy mal, Anayeli, ¿sí suma así, si ha hecho así las partidas o cómo las ha trabajado usted anteriormente? ¿O nunca ha trabajado una partida? Bien. Ah, bien, ok. Cuando veamos esa parte se va a dar cuenta que anteriormente los registros no se hacían de esa forma. Anteriormente solo se registraba mercaderías 1000 y eso era lo único que se tenía, ¿verdad? No se tenía nada más de información en el registro del movimiento diario. Después de que el fray Luca Pacioli, que como digo, lo vamos a ver el otro fin de semana, toca esa parte, para centrarnos en lo que es la partida doble, ¿ok? Pero esto está fundamentado en ese punto en el de que el activo se utiliza lo que es activo, pasivo y patrimonio, donde el activo va a ser igual a la suma del pasivo y del patrimonio. Es decir, lo que suma el activo debe de ser igual a la suma de lo que tenemos de pasivo y patrimonio. No podemos tener el activo 5,000 en el pasivo y patrimonio sumado que nos dé 10,000, ¿verdad? Debemos de tener lo mismo en estas tres variables, ¿ok? Que la suma del pasivo y patrimonio nos dé lo mismo del activo, ¿ok? Las anteriores variables son dinámicas, teniendo en cuenta que como resultado de las operaciones económicas de la empresa, estas tres variables pueden cambiar. El pasivo puede cambiar por aplicación directa del activo y el patrimonio puede cambiar por los resultados del ejercicio económico de la empresa, que viene dado de restar a los ingresos, los costos y los gastos. El activo también puede cambiar por acción del pasivo y del patrimonio. Más adelante se tratará con detalle las disminuciones y aumentos de cada una de las variables de la ecuación patrimonial. Una empresa para poder operar requiere de unos activos y de un capital de trabajo que permita operar dichos activos. Así que para poder adquirir esos activos, debe la empresa necesariamente recurrir a una financiación, puesto que según los principios de la partida doble, los recursos no se pueden crear por sí mismos, sino que deben provenir de otra fuente, que en este caso es la otra parte. Una parte de la empresa y la otra parte es quien financia la empresa, puesto que esta sola no puede operar sino con los recursos que le provea la otra parte de la contrapartida. Siendo así las cosas, la empresa puede recurrir a dos tipos de financiamiento para obtener los recursos de sus activos de capital de trabajo para operar. Pregunto yo, ¿cuáles son esas dos fuentes a las que puede recurrir la empresa para obtener recursos? ¿Alguien que me apoye en eso, jóvenes?
¿Qué es lo que ustedes ven? Las dos fuentes a las que puede recurrir la empresa para obtener financiamiento. Hipotecas. Por hipotecas, ¿está bien? ¿Qué sería eso? Recordemos que estamos viendo la parte de la ecuación patrimonial, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ¿cómo las hipotecas, dónde lo enmarcamos? Es un pasivo. Y los pasivos son compromisos adquiridos con terceras personas, ya sea financiamiento externo, que sería adquirir una deuda, ¿verdad? ¿Ok? Y el otro elemento, o la otra situación donde puede la empresa obtener financiamiento, que ya no es un pasivo, ¿qué sería? ¿De acciones? Ok, venta de acciones, pero pongámoslo en la parte que la empresa se está dando. Si ya vimos de que una fuente de financiación es el patrimonio, ¿cuál sería el pasivo? ¿Cuál sería la otra fuente? Podría ser el patrimonio. No. Vamos a ver aquí. Aquí se va a explicar. Yo se los dije, pero aquí están. En primer lugar, la financiación proviene de los socios o accionistas. Como decía la señorita, venta de acciones, pero sería en el momento en el que se está creando. O sea, para crear la empresa, primera fuente de financiación, pues aporte de los socios. ¿Sí? Con eso, pues va a poder adquirir unos activos, que es con lo que se va a empezar a trabajar. ¿Ok? Y aquí entonces la ecuación patrimonial es la más primitiva o la más sencilla, donde el activo es igual al patrimonio. ¿Ok? Tenemos 100,000 quetzales en caja y bancos porque esos 100,000 quetzales fue el aporte de los socios y ese es su capital o su patrimonio. Activos son los bienes y el capital de trabajo de la empresa y patrimonio son los recursos pertenecientes a los socios, accionistas o dueños que le suministraron a la empresa para la adquisición de los activos del capital de trabajo. ¿Ok? ¿Estamos claros en esta parte? Jóvenes, señoritas. La primera fuente de financiación que la empresa, para que la empresa pueda obtener los recursos que necesita, sería entonces el patrimonio o aporte de los socios. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Entonces aquí viene la siguiente interrogante. ¿Qué sucede cuando los socios, accionistas o dueños de la empresa no cuentan con los recursos necesarios para financiar todos los activos y el capital de trabajo que requiere la empresa para operar? Entonces aquí es donde hace aparición la otra variable de la ecuación patrimonial, que es el pasivo. Como indicaba el compañero, pues puede ser una hipoteca, que son préstamos, adquirir deudas, ¿verdad? No solo préstamos, sino que puede ser adquisición de mercadería al crédito, de activos al crédito, documentos por pagar, todo lo que es relacionado al pasivo. ¿Sí estamos entendiendo ese punto, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Ok. Cuando los socios no disponen de los recursos que su empresa requiere de hacer necesario, se hace necesario recurrir a terceros para su financiación. Son estas obligaciones adquiridas con estos terceros lo que se denomina pasivo, con lo cual se completa la ecuación patrimonial. Los activos son financiados en un 100%, una parte por los dueños, patrimonio, y la parte restante por terceros, que es pasivo. La ecuación patrimonial opera mediante la partida doble que se basa en el movimiento de ciertas cuentas que representan las disminuciones o aumentos en cada una de las variables o elementos de la ecuación patrimonial. Lo anterior se puede sintetizar de la siguiente forma: débitos, que son aumentos de activos, disminución de pasivos, disminución del patrimonio.
Y los créditos, que son disminuciones en el activo, aumentos de pasivo, aumentos del patrimonio. La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre lo que se tiene, que son los activos, y lo que se debe, pasivos y patrimonios. ¿Por qué tenemos aquí que se debe el patrimonio? Jóvenes, vamos a ver. Jóvenes. ¿Por qué tenemos ahí entre lo que se debe el patrimonio? ¿Alguien que me dé alguna respuesta? ¿Por qué creen ustedes eso? Yo Bueno, vamos a pienso que decirme. como, digamos, si es un aporte de socios, ellos lo que quieren es recuperar ese dinero. Ok. Muy bien. Recordemos de que la empresa, pues cuando ya el socio invierte, ¿verdad? O da su aporte, pues ya la empresa tiene su figura personal jurídica, ¿verdad? Entonces ya es diferente. Ese dinero que fue aporte o como haya sido es una deuda que la empresa tiene con el socio, que en algún momento que se lo va a regresar, ya sea cuando se liquide la empresa o le va a ir o va a ir obteniendo utilidades, pero esa es una deuda que la empresa tiene con los socios. ¿Ok? Contablemente debe existir equilibrio entre las cuentas reales de activo, pasivo y de patrimonio de una empresa. Para determinar el equilibrio entre estas cuentas, se utiliza una fórmula matemática que da a conocer independientemente el valor del activo, del pasivo y del patrimonio. Entonces, la ecuación patrimonial tiene tres variables como se puede obtener. La primera, pues que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. También tenemos que el pasivo va a ser igual al activo menos el patrimonio. Y el patrimonio va a ser igual al activo menos el pasivo. ¿Ok? Estas tres, teniendo cualquiera de estas variables, pues se va a poder determinar la ecuación patrimonial. Un ejemplo así sobre lo que es la ecuación patrimonial sería este que vamos a ver ahorita. Dice: las modificaciones de la ecuación patrimonial es cuando la ecuación puede variar de acuerdo con los aumentos o disminuciones del activo, pasivo y patrimonio. Por ejemplo, el 10 de abril, el señor Juan Pérez tiene 3,000 quetzales en bancos y no tiene deudas a su cargo. ¿Cómo se hacen los registros? Tenemos activo, bancos, 3,000 quetzales, que sería el total del activo. Pasivos, no tenemos nada. Patrimonio, aporte de los socios, 3,000 quetzales. Ahí estaría nuestra ecuación patrimonial. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pasivo 0. Aporte de los socios fue 3,000. Tenemos 3,000 quetzales. El 15 de abril, compra al contado muebles por 1,000 quetzales y cancela con cheque. ¿Ok? La ecuación patrimonial se modifica y queda de la siguiente manera. Activos, bancos, tenemos 2,000 quetzales. Tipo de oficina, 1,000 quetzales para un total de 3,000 quetzales. Igual como lo teníamos anteriormente, solo se amplió nuestro rubro de activos. El pasivo seguimos sin tener nada y el aporte de los socios 3,000 quetzales. El cambiar un activo por otro activo, el patrimonio permanece igual. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con relación a este ejercicio, jóvenes? Esto solo es una explicación. Ahorita vamos a entrar a ver ya una parte práctica donde vamos a trabajar esto de la ecuación patrimonial. Pero les pregunto, ¿alguna duda hasta aquí con lo que vimos? ¿Con alguna terminología? ¿Todo bien?
Ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí pues fue la presentación del día de hoy de parte teórica. No voy a seguir con la teoría, quiero incluir la parte práctica, ¿verdad? De incluirle algo práctico para evitar que, que se puedan aburrir o desesperar de tanto escucharme solo leer las presentaciones o explicárselas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a trabajar, a cambiar de tema, jóvenes. Vamos a hacer una prueba en Kahoot, Recording stopped. ¿ok? Para lo cual les voy a pedir que ingresen a la aplicación de Kahoot. Ahí en la pantalla ya está el pin. Recording in progress. Voy a pedirles que ingresen el pin, que coloquen su nombre. Voy a apagar mi cámara en lo que hacemos para que no baje el ancho de banda y puedan verlo bien, bien. Ya llevamos 4 personas ingresadas. Ya van 8, ya van 8. 9. 13 personas. Ya van 18. Cinco, 4 personas más que todavía hacen falta, que no hayan podido ingresar. Me cuentan, me cuentan. Movimiento, bueno, 19, ya entró Gaby. Tenemos a Gaby, Jacqueline, Anthony Ramírez, Anayeli Rojas, Eder Sica, Ceslin Vivar, Cris, Ángela Donis, Catherine, Diana Orellana, Keila, Catherine Revolorio, Migdalia, Rosemary, Jacqueline García, Jennifer García, Walter, Espardo, Magda, Brian Vázquez, está Gaby. Bueno, ya vemos 20, 21, ya entró María. ¿Algún otro? ¿Alguno que falte, jóvenes? Falta uno para decir que ya estamos los 22. Si no hay ni... Bueno, las reglas para los que, o las instrucciones para los que no pudieron ingresar el fin de semana pasado. En la pantalla yo voy a proyectarles a ustedes las preguntas, las posibles respuestas, las cuales van acompañadas de una figura geométrica de un color diferente. Y a ustedes donde ingresaron el PIN, solo les va a aparecer las figuras geométricas del color indicado para que ustedes seleccionen la respuesta correcta, ¿ok? Esto pues tiene un tiempo para poder poner cada respuesta, se califica por respuesta correcta y quién fue el que respondió primero, ¿verdad? Entonces, ¿me avisan? ¿Estamos listos? Sí. ¿Jóvenes? ¿Ok? ¿Sí me Sí, escuchan? licenciado. Y empezamos.
Muy bien, todas las anteriores eran correctas, 9 personas contestaron bien. Y en primer lugar está Rosemary, segundo Catherine, Jacqueline, María y Migdalia. El top 5 está integrado por mujeres jóvenes. Vamos a ver si hay algún hombre que defiende nuestros intereses. Verdadero, el activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, solo que ya no cabía lo demás, por eso hasta ahí lo dejé, pero sí era correcto. Jacqueline pasó al primer lugar, Rosemary bajó al segundo, Eder, el representante de los caballeros, llegó al tercero, Catherine y Gaby. Continuamos. Era falso, jóvenes. Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos los... ¿Alguien que nos dé la respuesta correcta? Egresos. Todos los ingresos, ¿verdad? No todos los ingresos, o sea, todos los pasivos. Deducidos todos los pasivos o compromisos. Jacqueline, Rosemary sigue en primero y segundo, Ángela tercero, Estuardo ya está como otro representante de los caballeros y Eder. Ok, vamos por la que sigue. Todas los anteriores era la respuesta correcta. Jacqueline y Rosemary no sueltan el primero y segundo lugar. Estuardo llegó al tercero. Catherine llegó al cuarto y María al quinto. Bajaron al caballero que está aquí en quinto, señoritas. Todos contestaron bien, imagino que solo dieron puntos por quién contestó más rápido. Vamos por la pregunta número 6.